Un epitafio para don Justo, Virgilio Díaz Grullón. Hoy tuve una verdadera sorpresa en la peluquería. Estaba ya sentado en el confortable sillón, con el blanco paño anudado al cuello, en espera inmóvil de la eficiente intervención de mi barbero, cuando alcancé a ver, a través del espejo, una figura extraña junto a la puerta de la calle. Aunque a raíz de la primera ojeada me pareció desconocido aquel hombrecillo enteco y encorvado, había en él algo familiar que pugnaba por despertar en mi memoria algún recuerdo inacible y dormido. Permanecí un largo rato observándolo, intrigado, hasta que una súbita luz pareció iluminar de pronto mi cerebro. A medias a medias gozoso, a medias incrédulo, me incorporé bruscamente en el sillón, volví la cabeza y comprobé directamente que la imagen que me ofrecía la superficie azogada del espejo no era una visión desconocida, sino que correspondía real y exactamente a la humana presencia de don Justo de la Barba y Tellez. Hacía más de 15 años que no veía a don Justo, y no creo que en ese lapso haya pensado en él más de 2 veces. Mas, tan pronto como identifiqué su familiar figura, todo un tropel de recuerdos perdidos me asaltó de inmediato. Durante el corte de pelo, y mientras el metálico aleteo de las tijeras revoloteaba sobre mi cabeza, permanecí con los ojos fijos en la imagen del espejo, sumergido en una tibia ola de evocaciones que me arrastró suavemente hacia mi lejano pueblecito natal de Altocerro, poderosamente revivido por aquel encuentro inesperado. Y es que don Justo fue sin duda el más singular de los habitantes de Altocerro. Parecía escapado de otra época, incrustado por error en un siglo al que evidentemente no pertenecía ni física ni espiritualmente. Muchas veces me pregunté, al pensar en su desaparición súbita del minúsculo escenario pueblerino, si acaso la suprema voluntad, al percatarse al fin de su equivocación, lo había sustraído del presente y transportado a través del tiempo hasta la época caballeresca y lejana a la que realmente correspondía. Don Justo era de baja estatura y delgado, pero en esto, hasta donde se lo permitían las evidentes limitaciones de su formación ósea. Se dejaba crecer el cabello, suavemente ondulado, hasta mucho más allá de lo consentido por la moda, y los mechones grisáceos que sobresalían por debajo de las alas de su sombrero fueron siempre la delicia de la muchachería regocijada y burlona que lo encontraban por las calles. Usaba lentes de presión sujetos con un negro cordón de seda que descendía en armoniosa parábola sobre el pecho enjutado hasta perderse en el bolsillo superior del chaleco. El soporte de aquellos lentes, la curvada nariz de corte clásico, era lo único agresivo del conjunto. Todo él discreto, severo, todo él discreto y severo, opacado y tímido. Su indumentaria concebida dentro de los más estrictos cánones de la sastrería del siglo pasado era la digna y adecuada envoltura de don Justo. Exteriormente se componía exteriormente de una anticuada casaca negra y unos pantalones oscuros de rayas los días festivos y sin ella los demás de la semana. El inevitable chaleco, atravesado a lo ancho por la gruesa leontina de oro, permitía una visión reducida de la blanca camisa siempre recién planchada, sobre la cual derramaba su romántica cinta de corbata floja, anudada con calculado descuido en alrededor del duro cuello de celuloide inflexible y brillante. Don Justo fue siempre la más acabada personificación del formalismo y la etiqueta, de una impoluta corrección, sin haber alzado la voz en su vida más allá de lo conveniente, ni agitado
ni agitado los brazos más de lo que permiten los buenos modales. Parecía deslizarse más que caminar por las calles del pueblo, en un continuo quitar y colocarse el sombrero al encuentro de las personas que su estricto concepto de las jerarquías sociales consideraba de su misma condición, adoptando en cada paso el grado de cortés, inclinación al torso, a la inclinación, a la exacta ubicación del objeto de su reverencia en la escala, rebosante de categoría, que utilizaba para calificar a los sencillos habitantes de Alto Cerro. No tenía edad, o, por lo menos, habría sido imposible calculársela, partiendo de su aspecto y de las transformaciones que hubiesen debido afectarlo, que hubiesen debido afectarlo a lo largo del tiempo. Siempre fue el mismo en todas las épocas, y la evocación de que él hacía el más viejo lugareño parecía coincidir con la figura parsimoniosa y diminuta que se movía entre nosotros, repartiendo saludos y prodigando reverencia. Mi memoria lo recordaba desde los días en que iba yo a la escuela, con mi pila de libros, con mi pila de libros bajo el brazo, y lo veía cruzar fugazmente alguna calle, inclinado a veces para apartar una piedra del camino con la puntera del zapato, encerrado siempre en su irreprochable y severa parsimonia. Era muy madrugador, y en muchas ocasiones, cuando la señorita Amparo organizaba en día de asuetos excursiones escolares, lo encontrábamos en las afueras del pueblo, con su invariable atuendo dominguero, tomando el solecito reconfortante y discreto de las primeras horas de la mañana. Tan pronto nos veía, aumentaba la rigidez de su enteca figurilla y se inclinaba, destocado y reverente, al paso de la profesora, beneficiaria sin duda de alguno de los más encumbrados escalafones de la jerarquía social, y que había estructurado don Justo para su uso particular. Y cada vez la señorita Amparo, desde la cumbre de sus 45 años de jamonería rescatada y cursi, enrojecía de turbación y apuraba ostensiblemente la marcha del pequeño ejército bajo su mando, hasta perder de vista, atolondrada y rigurosa, la causa inocente de su desconcierto. Indudablemente era un devoto amante de la naturaleza. Así lo atestiguan sus largas caminatas por las afueras del pueblo, interrumpidas de trecho en trecho, para permitir que su curiosidad se inclinase absorta sobre alguna planta rara o algún extraño insecto, como también sus paseos nocturnos, en los que parecía estar más en el cielo que en la tierra, absorto como quedaba mirando las estrellas y descifrando su mensaje profundo y misterioso. Vivía solo, en una casita humilde de madera, recostada en el flanco del cerro que se levantaba a la salida del pueblo. Descolorida, agobiada, la sencilla vivienda refugía, sin embargo, de puro limpia y cuidada. Francisca, la mujer del sacristán, acudía 2 veces por semana a realizar las labores de limpieza general y de lavado, pero las comidas se las preparaba el propio don Justo, y él mismo compraba los simples ingredientes que componían su frugal alimento cotidiano. ¿Cuántas veces le vi regresar del mercado con su estrafalaria vestimenta, llevando ensartados en el brazo el modesto canasto de mimbre, regando a su paso una estela invisible en que se mezclaba el fresco aroma de la legumbre con el desagradable olor de la carne cruda y sangrante? ¿Y cómo intuía yo entonces, al despecho de mis escasos años, que aquella figura desconcertante y ridícula era todo un símbolo de valor y dignidad humana, enhiestos como un mástil por encima de algún naufragio desolador e inexorable? Nadie supo en el pueblo de dónde procedía don Justo. Muchas personas que era español, y varios le añadían la condición de noble venido a menos, inducidos a ello por la sonoridad de sus apellidos y por su manera ampulosa y aristocrática.
Pero estas suposiciones quedaron siempre en el terreno de la hipótesis, porque don Justo guardó siempre respeto de su origen, el más inabordable mutismo. En realidad, no tuvo amigo en el verdadero sentido de la palabra, y sus relaciones con los lugareños se limitaba al intercambio de protocolares fórmulas de cortesía que al principio desconcertaron a los sencillos habitantes del pueblo y a las que al final se acostumbraron considerándolas como singularidades propias de un excéntrico. Después de su primer año en Altocerro, por gracia de la rutina, don Justo pasó a ser algo todavía inexplicable y extraño, pero cotidiano y habitual, como la salida del sol, las fases de la luna o el arco iris que cruzaba el cielo pueblerino las tardes de lluvia. No trabajaba y parecía vivir exclusivamente de una pequeña remesa mensual que recibía por correo el día 15 de cada mes, procedente de la capital. Con ella pagaba escrupulosamente el reducido alquiler de la vivienda y sus cuentas pendientes con Francisca y las vendedoras del mercado. No fumaba ni bebía, ni se permitía otra diversión, y el sobrante de su modesta pensión, religiosamente separado mes por mes, engrosaba en algún rincón oculta engrosaba en algún rincón oculta de la casita la suma destinada a remozar cada cierto tiempo su extravagante prenda de vestir. No parecía tener familia en parte alguna, porque desconcertando el remitente anónimo de la mensualidad, nadie escribió nunca una carta a don Justo, ni nadie vino tampoco a visitarlo en el lejano rincón provinciano que había escogido para exprimir gota a gota, con resignada paciencia, el jugo espeso de su existencia monótona y oscura. Así había vivido entre nosotros, a lo largo de 10 años, don Justo de la Barca y Tellez, hasta que un día 15 de mes pagado hasta el último centavo de su humilde deudas pendiente, tan misteriosamente como vino, desapareció para siempre de Alto Cerro, sin dejar sin dejar tras de sí, tras de sí amigos ni enemigos, sin que nadie derramara una sola lágrima por su partida, ni se regocijara de su ausencia, y sin que su recuerdo dejara otra huella que alguna sonrisa burlona o un leve encogimiento de hombros cuando alguien, por acaso, mencionaba su nombre en la tertulia cotidiana. Y solo, tal vez la señorita Amparo se hizo más seca, más callada, más intransigente, y aunque nunca la oí pronunciar el nombre de don Justo, la sorprendí más de una vez desde aquel día, mirando silenciosamente a través de la ventana abierta del salón de clase hacia el caminito sinuoso y polvoriento cuyo curso, en algún ignorado y lejano lugar, enlazaba nuestro pueblito con grandes ciudades modernas, ruidosas y añoradas. Dos golpes suaves de cepillo en el cuello y los hombros y una espesa nube de polvo de talco barato flotando a mis alrededor me sustrajeron del mundo mágico de evocación en que me hallaba inmerso. El corte de pelo había terminado. Don Justo permanecía en la misma postura, parado en la acera, ofreciendo con humilde su modesta mercancía a transeúntes presurosos e indiferentes. Me acerqué a él, lo saludé efusivamente y, aunque no me reconoció de primera intención, al poco rato pareció identificar al niño solitario de Alto Cerro con el hombre que lo estrechaba entre sus brazos. Pasada la primera impresión, lo arrastré hasta el restaurante más próximo y allí nos sentamos, en medio del salón desierto, frente a dos tazas humeantes de café. Me quedé observándolo fijamente mientras se acomodaba frente a mí con movimientos lentos y cansados, y la mirada sin brillo fija en sus propias manos entrelazadas, de su porte señorial, de su prestancia, de su erguida hidalguía, no quedaba el más ligero rastro. Vestía prenda raída y de dudosa limpieza. Sobre sus rodillas, oculto por el mantel a mis miradas curiosas, había escondido los billetes de lotería
que pregonaba un momento antes en la acera, y se adivinaba, bajo la aparente resignación sumisa, el hondo disgusto de mi súbita aparición le provocara. El hondo disgusto que mi súbita aparición le provocara. Un resabio de su antigua compostura pareció revivir en el gesto con que trató de esconder a mi vista el puño deshilachado y sucio de la camisa, pero el ademán quedó trunco, disolviéndose en una desfallecida renunciación, como si sólo entonces se percatara de que ya era inútil todo fingimiento. ¿Quién lo hubiese dicho, don Justo? Dije, rompiendo el silencio, después de tantos años. Por favor, nada de don Justo. Perico Pérez Martínez. ¿Perico Pérez Martínez? Repuse asombrado. ¿Pero ha cambiado usted de nombre? Sí, lo cambié, pero no ahora. Antes fue cuando lo hice, justamente cuando me fui a vivir a Alto Cerro. De manera que nunca se llamó usted don Justo de la Barca y Tellez. Qué lástima tan sonora como resultaba ese nombre. ¿Verdad que sí? Y lo repitió con verdadera fruición. Don Justo de la Barca y Tellez. Fue sin duda un verdadero acierto. Me sentía realmente orgulloso de él. Para encontrarlo me ayudaron mucho mis conocimientos de literatura clásica española. Literatura clásica española. Usted recuerda, ¿verdad? Calderón de la Barca, Fray Gabriel Tellez. Yo, claro, recordaba, pero la verdad es que jamás se me habría ocurrido aquello. Nací aquí, en la capital. La válvula de las confidencias parecía haberse ya abierto de par en par. En el más miserable de los barrios pobres de la ciudad. Nunca conocí a mi padre y mi madre murió en la cárcel pública poco después de haber nacido yo. Desde esa época tuve que averiguármela solo. Conocí por dentro el reformatorio de menores desde muy temprano. Cuando me enderecé, me fui a trabajar de mandadero a una escuela. Allí aprendí a leer. Después me despidieron. Me las arreglé para conseguir libros. Mi vida fue azarosa y llena de tumbos, pero siempre tuve tiempo y ocasión de ilustrarme. Tal vez eso me ayudó a no mantenerme en líos con la justicia. No he vuelto jamás a visitar una cárcel. Alzó la mano provista del fajo de billete de lotería y la agitó frente a mí. Con este me he defendido en todo momento. Hace más de 30 años que estoy en el negocio. De día pregonaba los boletos y de noche asistía a la biblioteca pública, donde vivía algunas horas de irrealidad y fantasía. Era como vivir dos vidas en una sola. ¿Usted me entiende? Yo asentí sin proferir palabras, mientras él pareció concentrarse y olvidarse de mi presencia al añadir. Y un día, al fin, se abrió inesperadamente la puerta de la más fantástica de las posibilidades. Un billete cuyo número acostumbraba a reservar para un cliente fue rechazado a última hora, sin darme tiempo a devolverlo a la administración. Resultó el tercer premio. No tuve la más mínima vacilación acerca de cómo emplear aquel regalo del cielo. Calculé que la suma bastaba para proporcionarme la existencia con la que había soñado siempre, exactamente durante 10 años y 4 meses. Escogí en un mapa de la isla el lugar apropiado para trasladarme. Deposité el dinero en un banco con instrucciones de remitirlo en sumas mensuales en favor del hombre que había escogido en un momento de... Escogí en un mapa de la isla el lugar apropiado para trasladarme. Deposité el dinero en un banco con instrucciones de remitirlo en sumas mensuales en favor del nombre que había escogido en un momento de feliz inspiración y me marché a Alto Cerro. No pude menos que interrumpirle. Pero, ¿y después? ¿No pensó en lo que pasaría cuando se le agota el dinero? Claro que lo pensé, pero valía la pena y no me arrepiento de lo que hice. Además, ¿sabe usted? Siempre tuve la secreta esperanza de que la muerte me sorprendiera allí mientras gozaba del respeto de los demás. Soñaba con unos funerales dignos con asistencia del cura y las autoridades y todo eso. No sucedió así, claro,
pero pudo haber sucedido. ¿No es cierto? Que hubiera una tumba ahora en Alto Cerro con una inscripción que dijera algo así como: aquí yacen los restos mortales del señor Don Justo y de la Barca y Tellez. Y algún recuerdo amable más abajo. ¿Y verdad que hubiera podido ser así? ¿Verdad? Y me miró con ojos por primera vez luminoso y vivo. Naturalmente que sí, le respondí apresuradamente mientras calculaba en secreto el costo aproximado del traslado de un cuerpo desde la capital a Alto Cerro y el valor de una lápida de mármol digna de conservar para la posteridad el epitafio de don Justo de la Varga y Tellez. Una vez convencido de que podía permitirme el gasto, me puse en pie y ayudé a incorporarse al tembloroso anciano. Lo miré marcharse lentamente, con la cabeza baja y arrastrando los pies hacia la puerta. Ya en el umbral, se volvió y me dijo: y, por favor, no diga a nadie de allá. Pero yo le interrumpí con voz algo más ronca de lo normal. No se preocupe, en lo más mínimo, don Justo. Eso. Y por favor, no diga a nadie de allá. Pero yo le interrumpí con voz algo más ronca que lo normal. No se preocupe en lo más mínimo, don Justo. Eso, la lápida y todos los demás corren por mi cuenta.